El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche se extiende sobre el mundo humano como un espeso velo de sombras, ocultando en su interior los misterios más profundos que la razón se niega a comprender. Desde los albores de la humanidad, el concepto de hogar ha representado un refugio seguro contra los peligros del mundo exterior, un santuario de paz y descanso. Sin embargo, existen lugares malditos donde esta promesa de seguridad se ha roto de forma irreparable, convirtiendo las moradas en prisiones de dolor eterno. Son estructuras de piedra, madera y ladrillo que han absorbido la angustia, el terror y la sangre derramada entre sus muros, reteniendo las almas de aquellos que sufrieron muertes violentas o injustas. En este relato literario, viajaremos a través del tiempo y el espacio para explorar la lúgubre historia de las 10 casas encantadas más famosas de nuestro planeta, lugares donde el susurro de los muertos aún hace eco en la quietud de la madrugada. Nuestro oscuro viaje comienza en la brumosa costa este de los Estados Unidos, en un pintoresco pueblo del estado de Nueva York llamado Amityville. Allí, en el número 112 de la Avenida del Océano, se erige una inmensa casa de estilo colonial holandés, tristemente célebre por sus ventanas superiores que se asemejan a unos ojos vacíos y malignos que observan fijamente la calle. En el gélido mes de noviembre del año 1974, esta tranquila residencia fue el escenario de una masacre que heló la sangre de toda la nación. El hijo mayor de la familia, guiado por voces demoníacas que le susurraban órdenes atroces desde las sombras de su habitación, tomó un potente rifle y asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos menores mientras dormían. La oscuridad que incitó a aquel crimen abominable jamás abandonó la propiedad. Un año después, una nueva familia se mudó al lugar buscando comenzar una nueva vida, pero solo resistieron 28 días antes de huir despavoridos en medio de la noche. Relataron episodios de terror puro, experimentando un frío sepulcral que apagaba los fuegos de la chimenea, nubes de moscas pestilentes que surgían en pleno invierno, lodo negro brotando de los retretes y la aparición de una entidad demoníaca con forma de cerdo de ojos rojos brillantes. Abandonamos esa pesadilla para cruzar el vasto territorio estadounidense hasta llegar al cálido estado de California, donde la culpa y el miedo patológico construyeron la estructura más desconcertante de la historia arquitectónica. La imponente mansión Winchester es un gigantesco laberinto de madera nacido de la mente atormentada de la viuda del creador del famoso rifle de repetición. Devastada por la pérdida de su esposo y su única hija, la mujer consultó a un médium, quien le reveló una condena aterradora, afirmando que los espíritus de todos los seres humanos que habían muerto por el fuego de los rifles de su familia la perseguían buscando venganza. La única forma de apaciguar a estas almas iracundas y prolongar su propia vida era construir una casa de forma ininterrumpida. Durante 38 años, los martillos no dejaron de sonar. El resultado es un palacio caótico, diseñado deliberadamente para confundir a los fantasmas, con escaleras que suben hasta chocar con el techo, puertas que se abren hacia el vacío absoluto con caídas mortales, pasillos que se estrechan hasta atrapar a quien los camina y ventanas incrustadas en el suelo. La viuda realizaba sesiones espiritistas cada medianoche para recibir instrucciones de los espíritus. Hoy en día, los visitantes de la mansión afirman escuchar el sonido de herramientas trabajando en la madera y pasos apresurados de entidades perdidas en ese laberinto infinito. Nuestro recorrido nos lleva ahora hacia la humedad opresiva del sur, al histórico barrio francés de la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. En la elegante calle real se alza la mansión de la infame señora Lalaurie, un símbolo de la opulencia del siglo XIX que escondía en su interior un abismo de crueldad sádica. La dama era famosa por organizar las fiestas más fastuosas de la alta sociedad, mostrando siempre una sonrisa amable y modales exquisitos. Pero detrás de la fachada de perfección, en las penumbras del ático, ocultaba un secreto monstruoso. La verdad quedó al descubierto en el año 1834, cuando un terrible incendio devoró parte de la mansión. Al derribar las puertas para sofocar las llamas, los bomberos encontraron a decenas de esclavos encadenados a las paredes, mutilados, hambrientos y sometidos a torturas y crueles experimentos anatómicos. Antes de que la multitud enardecida pudiera lincharla, la señora huyó en un carruaje y jamás fue vista de nuevo. Las almas de sus víctimas, sin embargo, permanecieron atrapadas en el edificio chamuscado. En las noches más silenciosas de Nueva Orleans, todavía se escuchan los gemidos agónicos y el tintineo de cadenas arrastrándose por los patios interiores de la mansión maldita.
Sin alejarnos del estado de Luisiana, viajamos hacia las afueras, donde los enormes robles centenarios lloran musgo gris sobre los terrenos de la plantación Mertels. Considerada una joya de la arquitectura sureña, esta hacienda es un imán para las tragedias familiares, las enfermedades súbitas y los asesinatos. La leyenda más oscura de la plantación gira en torno a una joven esclava llamada Choe, a quien el patrón cortó una oreja por descubrirla escuchando sus conversaciones privadas a través del ojo de la cerradura. Desesperada por recuperar la confianza de la familia y evitar ser enviada a los campos de trabajo duro, la esclava preparó un enorme pastel de cumpleaños al que añadió hojas de una planta venenosa, planeando enfermar a la familia para luego curarlos y convertirse en una heroína. El macabro plan fracasó cuando la esposa del dueño y sus 2 pequeñas hijas consumieron demasiado pastel y murieron retorciéndose de dolor. Tras confesar su crimen, la mujer fue ahorcada por los demás esclavos. Se dice que los espíritus de la madre y las niñas quedaron aprisionados dentro de un antiguo espejo de cuerpo entero que adorna el recibidor. A pesar de ser limpiado a diario, el cristal suele mostrar marcas de pequeñas manos infantiles y el reflejo de siluetas lúgubres que observan desde el otro lado de la realidad. Volando hacia la cálida costa del Océano Pacífico, llegamos a la ciudad californiana de San Diego, donde se encuentra la antigua Casa Wally. Este edificio de ladrillos rojizos fue construido desafiando al destino, pues sus cimientos se levantaron sobre el mismo terreno donde antes funcionaba el patíbulo del pueblo. El propietario original presenció allí la lenta y agónica muerte por ahorcamiento de un forajido conocido como el Yankee Jim, quien luchó por su vida colgado de la soga durante eternos minutos. Ignorando las advertencias de los lugareños, la familia Wally construyó su hogar sobre esa tierra empapada de muerte. Pronto, las paredes comenzaron a resonar con el sonido de unos pasos pesados y rítmicos en el piso superior, atribuidos al espíritu del hombre ejecutado. La desgracia se cebó con la familia, culminando con el suicidio de una de las hijas, quien se disparó en el pecho sumida en una profunda depresión tras un humillante divorcio. Actualmente, quienes visitan la residencia relatan la repentina aparición de una bruma fría, el persistente olor a tabaco barato y el perfume de lavanda de la madre muerta, además de sentir un nudo en la garganta al detenerse en los escalones donde la tragedia dejó su marca imborrable. Cruzamos ahora el vasto océano Atlántico para adentrarnos en los fríos y desolados parajes del condado de Essex, en Inglaterra, donde las ruinas y la tierra estéril marcan el lugar exacto en el que una vez se erigió la rectoría de Borley, conocida durante décadas como la casa más encantada de toda Gran Bretaña. Antes de la construcción de la rectoría victoriana, el lugar albergaba un antiguo monasterio que fue escenario de un amor prohibido y un castigo atroz. Un monje y una monja de un convento vecino se enamoraron y planearon fugarse en un carruaje de caballos oscuros, pero fueron descubiertos en su intento de huida. El hombre fue ejecutado y la mujer corrió con un destino aún más terrible, siendo emparedada viva en los muros subterráneos del convento. Al construirse la nueva casa en el siglo XIX, la tierra despertó. Los diferentes clérigos que la habitaron relataron visiones espeluznantes, desde un carruaje fantasma tirado por caballos sin cabeza que atravesaba el jardín en silencio, hasta campanas de servicio que sonaban al unísono sin que nadie tirara de las cuerdas, y mensajes de auxilio garabateados por manos invisibles en las paredes suplicando luz y misas por las almas en pena. Aunque un fuego redujo el edificio a cenizas a mediados del siglo XX, el terror sigue impregnando cada grano de tierra en aquel oscuro rincón inglés. Descendiendo hacia la cálida y soleada península ibérica, nos sumergimos en el ajetreo urbano de la ciudad de Madrid, la capital de España, para detenernos frente a las majestuosas puertas del Palacio de Linares. Este impresionante edificio de mármol blanco esconde tras su belleza neobarroca una sórdida historia de incesto y asesinato que manchó el honor de la aristocracia española. El joven marqués se enamoró perdidamente de una muchacha de origen humilde, descubriendo el mismo día de su boda que la joven era en realidad su media hermana, fruto de los amoríos secretos de su difunto padre. A pesar de obtener un permiso papal que les permitía convivir en castidad, la pasión fue más fuerte y de su unión ilícita nació una niña a la que llamaron Raimunda. Aterrorizados por el escándalo y el repudio social, los marqueses ahogaron a la pequeña criatura y ocultaron su cuerpo emparedándolo en uno de los gruesos muros del palacio. La culpa consumió a los padres hasta llevarlos a la tumba, pero el espíritu de la niña asesinada se negó a desaparecer. Durante unas extensas obras de restauración a finales del siglo XX, se grabaron múltiples psicofonías escalofriantes en las que se escuchaba claramente la voz lastimera de una niña, llamando a su madre,
cantando canciones de cuna y llorando amargamente por los oscuros y fríos pasillos del palacio que nunca pudo llamar hogar. Manteniéndonos en tierras españolas, viajamos hacia el sur, a la provincia andaluza de Málaga, donde la imponente y derruida silueta del Cortijo Jurado domina el paisaje como una fortaleza sacada de un cuento de terror gótico. Esta inmensa propiedad agrícola perteneció a la acaudalada y poderosa familia Heredia durante el siglo XIX. La riqueza de los propietarios escondía, según las oscuras leyendas locales, una afición enfermiza por el ocultismo y las prácticas esotéricas más aberrantes. En aquella época, numerosas jóvenes de familias campesinas de la zona desaparecieron sin dejar el menor rastro. Los rumores apuntaban a que los miembros de la élite secuestraban a las muchachas para utilizarlas en macabros rituales satánicos que se llevaban a cabo en los sótanos y en una extensa red de túneles secretos que conectaban el cortijo con las fincas vecinas, torturándolas hasta la muerte y enterrando sus restos en la oscuridad subterránea. Hoy, el edificio se encuentra en un estado de abandono absoluto, pero quienes se atreven a traspasar sus umbrales durante las madrugadas aseguran escuchar lamentos desgarradores que emergen del suelo, ver luces de velas que flotan en las habitaciones vacías y sentir el toque helado de manos invisibles, el rastro de aquellas almas inocentes que claman por una justicia que los hombres les negaron. Volvemos al continente americano para adentrarnos en las montañas de México, en la ciudad norteña de Monterrey, donde una rareza arquitectónica conocida como la Casa de los Tubos guarda una profunda y melancólica tristeza. Su diseño cilíndrico y gris destaca en el paisaje, concebido originalmente como un inmenso acto de amor paterno que terminó transformándose en una trampa mortal. Un acaudalado padre, deseoso de ofrecer la mejor vida posible a su pequeña hija postrada en una silla de ruedas, diseñó un enorme edificio interconectado por largas y sinuosas rampas para que la niña pudiera desplazarse por todos los pisos sin impedimentos. Desde el inicio de la construcción, una maldición pareció caer sobre el lugar, cobrándose la vida de varios obreros en accidentes absurdos e inexplicables. La fatalidad alcanzó su punto máximo el día en que el padre llevó a la niña a conocer los avances de su futuro hogar. En un descuido trágico, la silla de ruedas adquirió velocidad en la rampa más alta del edificio, precipitando a la pequeña hacia un enorme ventanal sin cristales y cayendo al vacío hacia una muerte instantánea. Destrozado por el dolor inconsolable, el padre se suicidó en la misma casa poco después. Durante décadas, el edificio cilíndrico quedó como un esqueleto gris donde los habitantes de la zona afirmaban ver la sombra de una niña asomada al abismo y escuchar el rodar continuo de unas pequeñas ruedas resonando en el cemento frío. Finalmente, concluimos este tétrico viaje en el frío norte de los Estados Unidos, en la localidad de Fall River, en el estado de Massachusetts, frente a una modesta casa de madera pintada de un color apagado que albergó uno de los crímenes más brutales y sangrientos de la historia judicial estadounidense. Es la casa de la familia Borden. En una sofocante mañana de agosto del año 1892, la violencia pura estalló en el interior de estas paredes decoradas con sobriedad victoriana. El señor Borden y su segunda esposa fueron salvajemente asesinados a hachazos en diferentes habitaciones de la casa. Los cuerpos quedaron irreconocibles, con los cráneos destrozados por la furia de un asesino implacable que manchó de rojo los papeles pintados y las alfombras. Todas las sospechas recayeron de inmediato en la hija menor, Lizzie, una mujer de apariencia tranquila y mirada fría que se encontraba en la casa en el momento de la carnicería. Aunque fue absuelta de todos los cargos por un jurado en un juicio que paralizó al país, la sociedad entera la condenó en el Tribunal de la Opinión Pública, considerándola la autora indiscutible del espantoso crimen. La casa funciona hoy en día como un alojamiento para turistas que buscan emociones fuertes, pero muchos de los huéspedes huyen en mitad de la madrugada, incapaces de soportar la abrumadora presión en el pecho, los golpes que resuenan en las paredes, el llanto de una mujer mayor y la inquietante sensación de que alguien, armado con un hacha, respira pesadamente al pie de sus camas. Estas 10 casas, esparcidas por diferentes continentes y separadas por los siglos, se erigen como monumentos silenciosos al dolor, la desesperación y la crueldad humana. Cada pared agrietada, cada tabla de madera que cruje bajo el peso de los años, esconde una memoria que se niega a disolverse en el olvido del tiempo. Nos recuerdan de manera sombría que la vida y la muerte están separadas por un hilo muy fino, y que a veces, cuando la tragedia golpea con demasiada fuerza, el alma queda atrapada en el escenario de su propio sufrimiento, repitiendo su agonía en un bucle infinito que desafía las leyes de la naturaleza.
Los ecos del pasado siguen resonando para todo aquel que esté dispuesto a escuchar en el silencio de la oscuridad, advirtiéndonos que los verdaderos monstruos no se esconden bajo la cama, sino que habitan en la mente de los hombres y dejan su marca venenosa en los lugares que habitamos, condenando las estructuras a soportar el peso de las atrocidades por toda la eternidad. La inmensidad de estos relatos nos demuestra que la arquitectura del miedo no necesita de seres mitológicos ni de criaturas surgidas de la fantasía, sino que se alimenta del sufrimiento humano más palpable y real. Caminar por los pasillos de estas mansiones es caminar sobre las cenizas de vidas truncadas, donde cada habitación es un testamento de desesperanza. No importa cuántos años pasen, ni cuántas veces se pinten las paredes o se limpien los suelos, la mancha invisible de la tragedia permanece intacta, resistiendo los embates del tiempo y el olvido. Quienes se acercan a estos lugares buscando desafiar lo desconocido terminan comprendiendo, a menudo de forma traumática, que hay puertas que jamás deberían abrirse y umbrales que es mejor no cruzar. La curiosidad humana nos empuja a asomarnos al abismo, pero debemos recordar que, al mirar fijamente a la oscuridad también nos devuelve la mirada, impregnando nuestra propia existencia con su sombra helada y persistente. La lección de estas 10 residencias malditas es clara: el dolor deja un eco perpetuo en la materia, y la muerte, cuando llega de la mano de la violencia extrema, se niega a marcharse silenciosamente, prefiriendo quedarse a gritar su rabia entre 4 paredes por el resto de la eternidad. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.